A ver, si nos paramos a pensar, las mayores mentiras que escuchamos en nuestra vida, ¿de dónde vienen? No, no son de los políticos, ni de las exparejas. Bueno, que también. Pero no, las mentiras más grandes, y con diferencia, son las que nos contamos a nosotros mismos. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Hay una pregunta clave aquí. ¿Quién es la persona que más nos ha mentido a lo largo de la vida? Pero mentido de verdad. La respuesta, la verdad, es que sorprende bastante. Pues sí, somos nosotros mismos. Pero ojo, que nadie se alarme. Esto no va de maldad ni mucho menos. En realidad es un mecanismo de protección súper curioso de nuestra mente. Es como si el cerebro intentara echarnos un cable, aunque, bueno, a veces el resultado no es exactamente el que buscábamos, ¿no? Y es que estas historias suenan, ¿a que sí? Lo típico. Esta vez sí que sí, con mi ex va a ser diferente. O es que de verdad necesitaba este móvil nuevo, el otro ya iba fatal. O el clásico. Mañana, fijo, empieza a correr. Son esos momentos en los que hacemos algo y nuestro buen juicio va por otro lado. En el fondo sabemos que quizá no es la mejor decisión, pero nos montamos una película para que parezca un planazo. Bueno, pues que sepamos que detrás de todo esto hay una fuerza invisible potentísima que nos empuja a hacerlo. Para entender bien la potencia de este mecanismo, vamos a meternos de lleno en un caso que es de película. Es la historia de una secta, de un grupo de gente que lo apostó absolutamente todo a una creencia. Y lo más increíble es que, cuando la realidad les dio en toda la cara y demostró que estaban equivocados, su fe, en lugar de romperse, se hizo todavía más fuerte. A ver, pongámonos en situación. Imagina la escena. Se ha renunciado a todo, al trabajo, a la familia, a todas las posesiones. La convicción es total. El mundo se va a acabar y solo un pequeño grupo, el nuestro, va a ser salvado por una nave espacial. La fe es absoluta. El sacrificio ha sido total. Y claro, llega la noche, el reloj avanza y nada. El cielo sigue completamente vacío. Ni rastro de diluvio, ni platillo volante, ni nada de nada. La tensión en esa sala debía de ser insoportable. Pero es que además había un giro de guión. Lo que nadie allí sabía es que mezclados entre los creyentes había 3 psicólogos sociales infiltrados. Estaban ahí para ver en directo qué pasa por la mente humana cuando una creencia tan fuerte se estrella contra la realidad. Y justo ahí, en ese momento de tensión máxima, cuando todo parece perdido, la líder, Dorothy Martin, recibe un nuevo mensaje. ¡Atención! No es que se hubieran equivocado. ¿Qué va? Todo lo contrario. Su fe había sido pero tan poderosa, que habían salvado al mundo entero de la destrucción. Y así, de repente, lo que era un fracaso garrafal se transforma en una victoria, épica. Y aquí viene lo más alucinante de todo. En lugar de decirnos han timado y marcharse a casa, muchísimos de ellos se volvieron todavía más devotos, más radicales incluso. ¿Por qué? Porque aceptar que lo habían sacrificado todo por nada era demasiado doloroso. Era insoportable. Y fue uno de esos psicólogos infiltrados, al ver esta reacción tan extraña, que le puso nombre a ese fenómeno que acababa de presenciar en primera fila. Y ese nombre es disonancia cognitiva. Suena un poco técnico, ¿verdad? Bueno, no nos preocupemos. Antes de meternos en la definición del libro, vamos a intentar escuchar esa sensación, porque en el fondo es algo que todo el mundo ha sentido alguna vez. Pensemos en la música, por ejemplo. Esa sensación tan rara, tan incómoda, que se produce cuando 2 notas chocan, cuando no armonizan. Eso es una disonancia musical. Es como una alarma instintiva que nos dice, aquí algo no cuadra. Pues bien, en psicología pasa exactamente lo mismo. Tenemos nuestra propia versión de esa música que chirría. Y aquí la tenemos, la definición formal. Es de Leon Festinger, sí, el psicólogo que estaba dentro de la secta. Él la definió como esa incomodidad mental que sentimos cuando tenemos 2 ideas contradictorias a la vez, o cuando lo que hacemos choca directamente con lo que creemos. Es básicamente la ansiedad que aparece cuando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones no van de la mano. Es el sistema diciendo, ¡alerta, conflicto interno! Pero claro, Festinger era un científico, y no se iba a quedar solo con la historia de la secta. Quería ir más allá. Quería probar y medir este efecto en un laboratorio, de forma controlada. Y para eso diseñó uno de los experimentos más ingeniosos y, la verdad, elegantes de toda la historia de la psicología. Y el planteamiento es brillante por lo sencillo que es. Fijaos. Primero, se pone a los participantes a hacer una tarea increíblemente aburrida durante 1 hora. O sea, algo como girar clavijas en un tablero, un rollo monumental. Segundo, se les pide que le mientan a la siguiente persona, que le digan que la tarea ha sido súper divertida. Y tercero, y aquí está la clave, después de mentir se les pregunta, vale, ahora en serio, para nosotros, ¿qué tal la tarea? ¿Te gustó? Y aquí
Aquí viene la sorpresa mayúscula, porque en contra de toda lógica, el grupo al que le pagaron solo $1 por mentir dijo que la tarea había sido bastante entretenida, mientras que los que se llevaron $20, un buen pellizco para la época, fueron sinceros. Fue un aburrimiento total. La pregunta es obvia. ¿Cómo demonios es posible esto? Pues la explicación está en la justificación. El grupo de los $20 lo tenía fácil. Su cerebro pensaba, vale, he mentido, pero me han pagado muy bien por ello. Caso cerrado, no hay conflicto. Pero, ¿y el grupo de $1? Su cerebro entraba en cortocircuito. He perdido 1 hora de mi vida en algo aburrido y encima he mentido. ¿Por una miseria? Esa disonancia, esa tensión era insoportable. Así que la mente hizo algo mágico. Para resolver el conflicto, se autoconvenció. Se dijo a sí misma, bueno, pensándolo bien, la tarea no estuvo tan mal. De hecho, fue interesante. Cambiaron su propio recuerdo para que la historia tuviera sentido. Vale, entonces, ¿cómo funciona este proceso de justificación en nuestra cabeza en el día a día? Para entenderlo de una forma supervisual, el psicólogo Jonathan Haidt propuso una metáfora que es sencillamente genial. Imaginemos que nuestra mente tiene 2 partes. Por un lado está el jinete, que es nuestra parte racional, analítica, la que planifica. Y por otro está el elefante, que es nuestro lado emocional, impulsivo, irracional, el que siente. Ahora, ¿quién manda aquí? Nos gusta pensar que es el jinete, la razón, la que lleva las riendas. Pero la realidad es que el elefante es inmensamente más grande y más fuerte. Si el elefante quiere ir hacia un lado, da igual lo que diga el jinete, lo va a arrastrar con él. Y aquí está el meollo de la cuestión. La verdadera función del jinete no es dirigir, es ser el portavoz, el departamento de relaciones públicas del elefante. Su trabajo principal es inventar una historia coherente que justifique lo que el elefante ya ha decidido hacer por su cuenta. Pensemos en los ejemplos. El elefante de los miembros de la secta sintió que era imposible haberse equivocado, así que su jinete inventó la historia de que habían salvado el mundo. El elefante del grupo de $1 sintió que no podía ser tan tonto como para mentir por nada, así que su jinete le susurró que la tarea en realidad había sido divertida. Bueno, ya entendemos el mecanismo, ¿no? El elefante decide, el jinete justifica. Ahora vamos a ver cómo este autoengaño, que parece algo muy personal, puede escalar y tener consecuencias, enormes, no solo a nivel individual, sino para toda la sociedad. Estas excusas son el jinete en plena acción. Son sus grandes éxitos. El de algo hay que morir, para justificar seguir fumando. El trabajo mejor bajo presión, para seguir procrastinando. O el me lo merezco, que he tenido un día muy duro antes de saltarse la dieta. Son las historias que nos contamos para calmar esa tensión, esa disonancia entre lo que sabemos que es bueno para nosotros y lo que nuestro elefante emocional quiere ya. El problema, claro, no es contarse estas historias una vez. El problema es cuando se convierten en la banda sonora de nuestra vida. Y como decíamos, este mecanismo no es solo personal, para nada. Pensemos en algo gordo, como la crisis financiera de 2008. Años antes, había un montón de expertos avisando de que la burbuja iba a estallar, de que el sistema iba a colapsar. Pero aceptar esa verdad era muy incómodo, daba mucho miedo. Era mucho más fácil que el jinete colectivo inventara una historia en la que todo iba a ir bien y así seguir con la fiesta. Ya vimos cómo acabó. El autoengaño colectivo tiene un poder de destrucción inmenso. Y esto nos lleva a una conclusión que es fundamental. A ver, tener contradicciones es normal. De hecho, es lo que nos hace humanos. El problema no es ese. El verdadero peligro es no darse cuenta de que las tenemos. Es convertirse en esclavo de nuestra propia narrativa, de la necesidad de mantener una coherencia a toda costa, incluso si esa coherencia está construida sobre una mentira. Porque al final de lo que nos damos cuenta es de que nuestra mente no está programada para buscar la verdad, está programada para buscar la coherencia. Lo que quiere por encima de todo es crear un relato que tenga sentido. Una historia donde todas las piezas de nuestras acciones, creencias y decisiones encajen en un puzzle ordenado. Y a veces, que esa historia sea real o no, es secundario. Lo importante es que sea coherente. Así que, para terminar, lo dejamos con una última reflexión, una pregunta abierta. Si nuestra mente busca coherencia por encima de todo, ¿qué valora más cada cual? ¿La comodidad de esa coherencia o el esfuerzo, a veces doloroso, de buscar la verdad? Es una elección que en el fondo hacemos cada día en cada pequeña decisión. Y la respuesta, claro, es solo nuestra.